Venir dos conferencias seguidas sobre el conejo, uno que se generará un poco de debate, pero vamos a llevarlo con un poquito de humor o de buen rollito. Uno es por la parte de la universidad, que tienen, ya les advierto que tienen dos posiciones totalmente distantes una de la otra, pero bueno, yo creo que es un foro para reflexionar y Juan nos va a contar la parte de lo que ella piensa desde el mundo científico, que es la visión que se tiene del conejo, y después Antonio Porras, que es el representante de los cazadores en la isla de Tenerife, dará su versión sobre la Orcea aparte de cómo ven ellos el mundo cinegético. Muchas gracias, Albert. Bueno, en primer lugar, quería agradecer que nos hayan permitido pues, a nuestro equipo venir aquí a contar lo que estamos haciendo. Yo, como bien ha dicho José Alberto, vengo de la universidad, del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, y no venimos a contar lo que pensamos, venimos a contar lo que estamos investigando, que es diferente, porque nosotros no vamos a decir cosas que se nos hayan ocurrido, sino vamos a decir cosas que están comprobadas, que están investigadas, y además, de paso ya lo digo, ¿no? Cosas que ya están muy demostradas con respecto a esta especie invasora en prácticamente todas las islas del mundo donde ha sido introducida. Nosotros pues, somos un grupo de investigadores, llevamos trabajando con este tema del conejo aproximadamente unos 10 años. Empezamos teniendo un proyecto en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y pues hemos ido sucediendo proyectos. Tuvimos una época sin tener presupuesto suficiente para este tema, ahora estamos bastante bien, tenemos proyectos nacionales y tenemos proyectos del gobierno autónomo y también convenios con el Parque Nacional del Teide. Quiero también dejar claro que somos un grupo que trabajamos en esto pues porque estamos haciendo ciencia para intentar conservar el patrimonio natural de Canarias. Ese es nuestro objetivo. No tenemos ningún interés particular, como puedan tener otros colectivos. Nuestro único interés es la conservación del patrimonio natural, no hay intereses particulares. Y el objetivo con el cual estamos aquí, nosotros, es porque consideramos que es importante. Canarias, ya saben ustedes, que forma parte de uno de los 25 puntos calientes de conservación de la biodiversidad en el planeta. Y esos 25 puntos calientes ocupan solo un 16% de la superficie terrestre. Y estamos hablando de uno de ellos. Y todos sabemos la riqueza de nuestra flora, es decir, estamos hablando de mínimos, por eso nos parece muy importante. Todos sabemos, bueno, tengo una pequeña introducción que la voy a pasar rápido porque muchas cosas ya se han dicho, ¿no? La evolución de las diferentes regiones del planeta ha sido de acuerdo a las propias características del territorio y ha sido una evolución de acuerdo con el clima, de acuerdo con el conjunto de especies que han formado parte de esa evolución y están en equilibrio, o estaban en equilibrio hasta que nosotros nos hemos dedicado a cambiar las especies de unas regiones a otras, de unos sitios a otros, creando pues, una naturaleza cada vez más globalizada, de la que es difícil de abstraerse. Este intercambio llega a ser muchísimo más peligroso en islas y sobre todo en islas oceánicas. ¿Por qué? Porque en islas oceánicas ya se sabe desde el año 67, cuando salieron las primeras teorías de MacArthur y Wilson, que hay un equilibrio entre lo que entra y lo que se extingue. Aquí no hay cama para tanta gente. Aquí tenemos un conjunto de especies que han evolucionado y cuando metemos una especie puede que no pase nada. Hay especies que yo lo represento aquí con estos puntos que, aunque las hemos traído nosotros, pues no nos están afectando. Pero hay otras especies que son como explosiones. Y son precisamente las especies invasoras. Las especies invasoras, por definición, causan problemas a las especies insulares y ese problema se deriva en extinción. Es decir, las especies invasoras producen extinción de las especies en las islas oceánicas. ¿Y cuáles son las especies invasoras? Pues tenemos la UICN, ha sacado un libro donde están las 100 especies invasoras más problemáticas y entre ellas está el conejo europeo. No hay ninguna duda de que el conejo europeo es una especie invasora.
Da igual que haya llegado ayer, antes de ayer, bueno, no da igual, porque si hubiera llegado ayer todavía tendríamos tiempo para hacer algo, ¿no? Pero ha llegado hace bastante más tiempo. Es una especie originaria del suroeste europeo y del noroeste de África y ha sido introducida en más de 800 islas y grupos de islas del mundo. Y posteriormente se ha erradicado en 130 islas. Básicamente son islas pequeñas. Aquí tenemos el ejemplo de Montaña Clara, también un par de islas más macaronésicas, en Hawái, en todas las islas que están desarrollando un proyecto de conservación o que han tenido graves problemas económicos. Los efectos de las erradicaciones han sido espectaculares. Ahí hay está la portada de un libro que trata sobre la erradicación de la Phillip Island. Y bueno, aquí un poquito lo pueden ver, ¿no? A ver si no me caigo con tanto cable. Pueden ver los cambios desde el año 1981 hasta 2008, cómo se recupera la vegetación en sitios que estaban totalmente devastados por el conejo. ¿Y por qué todo este esfuerzo? Porque sale carísimo erradicar en todas estas islas. Pues por la tasa de extinción tan alta. Aquí tenemos otro ejemplo, Macquarie Island, que estas especies que son muy singulares además porque son herbáceas de gran tamaño, se extinguieron como consecuencia del conejo y fueron ocupado el territorio por unas plantas nitrófilas. Los conejos, con todos esos excrementos, pues producen una gran cantidad de nitratos en los suelos y eso es muy bueno para plantas nitrófilas. Entonces, ¿qué efectos produce el conejo europeo en Canarias? Pues lo que voy a decir es algo que ya se conoce, no voy a dar ninguna información nueva para, en general, las islas oceánicas. Lo que voy a hacer son dar ejemplos concretos de nuestro territorio para entender lo que ya sabemos que pasa. Con todo esto quiero recalcar que no es nuevo los efectos que produce esta especie invasora en las islas. Es algo que está muy estudiado desde hace bastante tiempo. Por un lado, consumo directo de las plantas enteras. Ay, pues esto sí que sale mal. Plantas enteras o aquí lo que decía este recuadrito, o partes de plantas, ¿no? Por ejemplo, la retama del Teide, una retama adulta, pues ya se ve la característica forma de las retamas, por abajo que se ve totalmente ausente las ramas y las hojitas, pues es debido a que es la altura a la que llega el conejo. Las retamas en general están todas comidas por la parte inferior. Sin embargo, las retamas pequeñas, si queremos ver retamas pequeñas, yo les recomiendo que vayan a las parcelas de exclusión del Parque Nacional del Teide, porque fuera de ahí es rarísimo verlas, tienen que ser en sitios dependientes. Nosotros estuvimos haciendo un estudio aquí, estudiamos 31 localidades y comprobamos que medimos pues unas 1.200 y pico retamas y comprobamos que fuera de las parcelas de exclusión esto es lo que está pasando. Dividimos las retamas en 8 clases, las 2 primeras son los juveniles, ¿no? Las primeras son las plántulas y la clase 2 son plantas que tienen un máximo de 70 centímetros de altura, que es la altura a la que claramente puede llegar el conejo. Pues ya ven lo que está pasando. La última clase representan las retamas muertas. Ya hay autores previos que habían dicho, han demostrado que el retamar está en retroceso. ¿Cómo lo hicieron? Pues con estudios de fotografía aérea. Y ellos dijeron que pensaban que era el conejo, pero no lo estudiaron. Por eso nosotros fuimos detrás y dijimos, pues vamos a ver si es verdad. Pues efectivamente encontramos aquí, miren, casi no hay individuos juveniles fuera de las parcelas de exclusión. Esto contrasta mucho con lo que pasa dentro de las parcelas de exclusión. Miren la gran cantidad de individuos, sobre todo de la clase 1. ¿Por qué no hay tantos de la clase 2? Porque las parcelas de exclusión todavía son las que tienen retamas así abundantes como esa que está ahí, que es de Fagnia. Eso tiene 6 años solo, o sea, nos hace falta más tiempo. Efectivamente, analizamos a ver lo que pasaba. Lo siento porque se ve que hay alguna incompatibilidad con el PowerPoint y no se ven bien las cosas, ¿no? Lo que pone aquí es que, bueno, efectivamente, los análisis demuestran que es significativa la diferencia entre juveniles fuera y dentro de las parcelas de exclusión. Es decir, el retamar del Teide, tal y como habían demostrado clínicos laboradores, está en retroceso y este retroceso se debe al conejo. Y además lo que está pasando es que el banco de semillas se está quedando a cero. ¿Por qué? Porque a los conejos les encantan las plántulas. Así como, por ejemplo, los flores, arruí, tienen otro tipo de apetencias, incluso tienen diferencias en la palatabilidad de plantas.
A los conejos les gustan mucho las plantas jóvenes y esto hace que haya mucha germinación, pero claro, poco a poco se va agotando. Ahora mismo estos bancos están agotados. ¿Cómo lo sabemos? Las parcelas de exclusión de 6-10 años solo tienen lo que había cuando se pusieron las vallas. No tienen especies nuevas. Es decir, ese banco de semillas está agotado. También se comen frutos. Solo un ejemplo, por poner de los trabajos que están haciendo el equipo de Nogales y colaboradores, por ejemplo, en la rubia, el tasaico, es consumido por diferentes especies. En las semillas, al pasar por el tracto digestivo, pues a veces reducen la capacidad, la viabilidad o la tasa de germinación. Pues miren, con la rubia hay un ejemplo, aquí de manera natural, o aquí va consumida por el lagarto, la curruca, gaviotas, y miren lo que pasa cuando lo consume el conejo. Se reduce su viabilidad o su tasa de germinación muy por debajo del 50%. Más cosas. Ya hay muchos estudios que demuestran que el conejo modifica el ciclo de nutrientes del suelo. Pero les voy a traer ahora los primeros resultados que tenemos. Hemos hecho un estudio en Fagnia para ver qué está haciendo el conejo en los suelos del Parque Nacional del Teide. Aquí tenemos, no sé si se ve muy bien, si está grande, pero bueno, comparamos suelos debajo de letrinas, suelos que están fuera de parcelas de exclusión pero sin letrinas, y suelos que están dentro de las parcelas de exclusión de Fagnia y de Chafarí. Lo hicimos en 2 sitios para tener réplicas. Y lo que vemos que es, pues que el nitrógeno total del suelo se está reduciendo incluso en sitios con letrinas. Es decir, el conejo está produciendo un empobrecimiento generalizado de la cantidad de nitrógeno del suelo. Y por otro lado está aumentando la cantidad de nitratos y de potasio, pero justo bajo las letrinas. Bueno, potasio, como el potasio viene del pipí del conejo, también encontramos que había potasio fuera de las letrinas en cantidades muy altas, superiores a lo que es natural, entre comillas, porque esto lleva en exclusión solamente 6 años, pero ya se ve que en 6 años los suelos se están recuperando bastante. Esto que está aquí simplemente es que hemos demostrado que el rosalillo de cumbre responde a los nitratos del conejo. Es decir, no sé si se han dado cuenta, pero al mismo tiempo que el retamar se está retrocediendo, cada vez hay más rosalillo. Ustedes comparen fotos de las cañadas de hace 30, 40 años, sobre todo de hace 30 años para acá, el rosalillo se está haciendo muy abundante. Pues se está haciendo muy abundante porque le gusta mucho toda esta cantidad de nitratos que produce el conejo. Es decir, estamos asistiendo a un cambio en el paisaje, paulatino, casi no nos damos cuenta, pero el conejo nos está cambiando el paisaje. Efectivamente, no voy a entrar en detalle porque se ve muy lejos, pues los análisis estadísticos demuestran que esto es cierto. Otro factor que produce el conejo en los suelos es la erosión. Nosotros no hemos estudiado todavía nada de la erosión. Tengo aquí una foto para que vean ustedes cómo pueden quedar los suelos debido a los efectos del conejo, pero desconozco este tipo de datos, no lo hemos abordado todavía y ni tenemos en mente abordarlo, ¿no? Alimento para depredadores, esto me estoy basando en un esquema de efectos del conejo para zonas continentales, ¿no? Y también ellos incluyen a que es alimento para depredadores. Aquí no es muy importante, si fuera muy importante no tendríamos tantos conejos. Precisamente una de las cosas que pasa en islas es que no hay tantos depredadores como en las zonas continentales. Entonces el conejo tiene mucha más capacidad de supervivencia. Aquí básicamente la especie que se la come es la aguililla. Según la información que me ha dado Aurelio Martín Hidalgo, puede formar una parte importante de su dieta, pero es la única ave que tiene esta característica. Todo esto que produce extinción de especies y cambios, no se ve ahí, está cortado, cambios en la composición de la vegetación. Es decir, ¿nos podemos creer los paisajes que estamos viendo actualmente? Ahora vamos a ver que no. Y empobrecimiento de los ecosistemas, reducción de la diversidad de hábitats. Los hábitats no solamente se reducen porque rompemos la parte geológica, el suelo, no. Los hábitats se modifican precisamente también cuando se modifica la composición de la vegetación. Y todo esto puede llevar a una destrucción importante de los ecosistemas. El que lleguemos aquí, si es que no hemos llegado ya en muchos sitios, depende de nosotros, de lo que podamos hacer. Entonces, con respecto al empobrecimiento de los ecosistemas, les voy a poner un par de ejemplos. El primer proyecto, ya lo he comentado en varias charlas,
Fue en la caldera de Taburiente, se seleccionaron 41 localidades y en cada localidad se pusieron 4 parcelas. Una parcela donde podía entrar conejo y arruí, otra parcela donde solo entraba el conejo y 2 parcelas donde no entraban ni conejo ni arruí, incluso una de ellas no entraban ni siquiera ratoncillos ni ratas, ¿no? Lo que encontramos, ya lo ven, los resultados. Cuando entra solo el conejo, es lo mismo que si entraran conejos y arruí. Es decir, el efecto del conejo es tan potente que aunque aquí no pueda entrar el arruí, no se notan diferencias, ¿no? Y miren las diferencias tan grandes en esa parte del pinar. Aquí ya nos empezamos a imaginar que ya que encontramos diferencias significativas, tanto en especies que todavía quedan de manera abundante como en especies amenazadas y muy raras. Aquí ya nos imaginamos que no conocemos los pinares. De hecho, yo, después de ese trabajo, digo que tenemos, en vez de pinares, tenemos extensiones de pinos, que no es lo mismo. Esto es un pinar, una zona, es un andén que hay en la caldera de Taburiente, que ha llegado gente bajando con paredes verticales de 200 metros, y han encontrado algo que es único en Canarias, un sitio donde no hay ni siquiera ratones. Los únicos herbívoros que hay aquí son los originales de las islas, que son, los originales de las islas me refiero, en este caso a los lagartos, ¿vale? Y lo que han visto, analizando todas las especies que hay aquí, han encontrado 41 especies diferentes. Nosotros tenemos ahora mismo cientos y cientos de parcelas en los pinares, y el máximo número de especies que nos aparece en un área de 200 metros es de 10, que eso es un área buenísima, con 10 especies. Aquí hay 41 especies, encontraron incluso especies nuevas para la ciencia, especies raras muy amenazadas, estaban ahí. Es decir, realmente para mí esto es la confirmación de que no conocemos los pinares. Imagínense que tuviéramos pinares con toda esta gran cantidad de vegetación bajo esa extensión de pinos. Otro ejemplo, la Genista benaubensis, ¿cómo se llama? El retamón de cumbre. Sí, el retamón de cumbre en La Palma. Hace unos 25 años, cuando llegó Ángel Palomares, el director actual todavía del Parque Nacional, encontró los ejemplares así, totalmente comidos. En aquel momento no se sabía quién se los comía, pero está claro que alguien se los comía. Entonces decidieron vallarlos y han estado trabajando durante 25 años con la genista. Ahora, yo no sé si muchos de ustedes han ido en julio a La Palma a ver las cumbres, pero es alucinante. Antes eran cumbres todas llenas de codeso y ahora son maravillosas, completamente llenas de una fabácea. Ya sabemos que a los conejos las plantas que más les gustan son las fabáceas. Efectivamente, ellos comprobaron durante años de seguimiento con esas parcelas que eliminar el conejo era suficiente para que esta planta saliera adelante. No tenía ningún problema esta planta de supervivencia por su fisiología, por su biología, no tenía problemas reproductores, el problema era esta amenaza. Solo los trabajos realizados en las primeras 17 parcelas costaron 2.577.000 de las antiguas pesetas. Y salvar esta especie del peligro de extinción ha costado más de 2 millones de euros. Importante, porque resulta que si no seguimos manteniendo esos vallados, perderemos todo ese trabajo. Con esto lo que quiero dejar claro es lo difícil que es y lo caro que es vallar las plantas para salvarlas. Es mucho más razonable reducir la densidad de conejos. Vallados se han hecho, no son los únicos. En Australia hicieron un vallado, el primero de 1822 kilómetros, el segundo de 1158, el tercero de 256. ¿Qué pasa? Que mientras hacían la valla los conejos pasaban, las vallas se rompen. Los vallados tienen una duración máxima de 3 años, por lo menos aquí en Canarias, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, como máximo aguantan 3 años sin romperse. ¿Cuál es la situación de Australia? Por supuesto, los conejos ocuparon toda esta zona que querían salvar del conejo y solamente son menos abundantes en el norte. ¿Por qué? Por el clima. Lo que ha parado la distribución del conejo en Australia es el clima. A los conejos no les gusta ni muy húmedo, ni muy umbrío, ni con temperaturas demasiado bajas. Es eso, entre otras cosas, aunque no da tiempo de explicarlo aquí, lo que ha estado salvando al Parque Nacional del Teide de tener conejos hace mucho más tiempo.
¿Qué es lo que hicieron en Australia? Imagínense, solo en agricultura anualmente hay 206.000 millones de pérdidas. Allí hacen controles muy exhaustivos. ¿Cómo? Mecánicos, contando con todos los medios en ese aspecto, químicos y biológicos. ¿En qué situación nos encontramos nosotros? Ya saben que en Canarias tenemos una gran diversidad de hábitats, o teníamos, porque esto es lo que nos queda. Es decir, tenemos, si antes decíamos que las islas son frágiles... Ay, José Alberto, párame porque no he calculado el tiempo, esto lo preparé ayer, terminé a la 1 de la mañana y no lo he podido ensayar. Tenemos muchas islas dentro de islas. O sea que imagínense, si las islas son frágiles, tener islas dentro de islas de vegetación, la fragilidad al cuadrado que eso supone. ¿Qué han hecho las especies endémicas con lo que ha pasado? No solamente se ha introducido el conejo, tampoco podemos atribuirle al conejo todas las especies amenazadas que tenemos. También se metieron cabras, también pues nosotros hemos necesitado sitios para cultivar, para meter ganado, que eso está buenísimo. Es decir, no le podemos atribuir todo eso al conejo, pero lo cierto es que ahora mismo tenemos un 26% de plantas que podemos decir que toleran. ¿Por qué digo que toleran? Porque viven en sitios llanos. Pero el 64% de la flora endémica está en riscos. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que tantas plantas prefieran vivir sin suelo. Obviamente, de ese 64%, la mayoría están utilizando los riscos como refugio. Y esto se ve muy fácil si vemos que de ese 64%, en listas rojas está el 63%, incluidas las vulnerables, categorizadas según los criterios de UICN a nivel nacional. Y en las especies que llamamos tolerantes, que viven en sitios llanos, hay un 44%. Esas especies que están amenazadas, pues miren cómo nos encontramos. En Tenerife, por ejemplo, tenemos 150 especies que no tienen una distribución superior a 2,5 kilómetros cuadrados. Es decir, tenemos una gran proporción de flora muy restringida y 45 especies amenazadas solamente en Tenerife. Pero es que en Canarias, de los 537 espermatófitos o endemismos que tenemos de plantas con flores, 88 están en peligro de extinción. Además, según el criterio canario de evaluación, tenemos un 32% de especies amenazadas. Si nos vamos al catálogo nacional, tenemos un 54% de especies incluidas en lista roja. Es decir, esta flora, que es la crème de la crème, la tenemos exhausta. Y estas plantas que toleran son las dominantes en nuestros ecosistemas. Ya voy a terminar. ¿Qué plantas tenemos dominando en nuestros ecosistemas? Cuando vamos por ahí vemos, ¡ay, mira el tabaibal! Y de hecho que le llamamos tabaibal. ¿Realmente eso era un tabaibal? Ayer por la noche se me ocurrió hacer un análisis. Ahora mismo tenemos un proyecto del gobierno que estamos analizando el efecto del conejo en los tabaibales, en los pinares y en la alta montaña de Tenerife. Tenemos un sistema muy complejo que no he entrado ahora a explicarlo para calcular la densidad de conejos. Utilizamos 3 métodos distintos para calcular la densidad. Los daños que producen en las plantas, miramos especie por especie, individuo por individuo en cada una de esas parcelas. Tenemos miles y miles de individuos contados. Y además calculamos la densidad con métodos más complejos de contar cacas recientes y todo eso. Entonces lo que estamos viendo es qué plantas son más frecuentes. Pues en el tabaibal de Tenerife resulta que las plantas que tienen las más frecuentes son precisamente las que tienen menos daños producidos por conejos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que nos están dejando. Las plantas que dominando ahora mismo nuestros paisajes en el tabaibal son las plantas que no les gusta comerse a los conejos. Esto es lo que nos dicen los análisis. Sin embargo, en la alta montaña es al revés. En la alta montaña todavía las plantas dominantes son manjares exquisitos para los conejos. El ejemplo más típico es la retama. Es decir, todavía ver el paisaje del Parque Nacional del Teide, con excepción del cedro, que no sabemos, parece ser que podía ser más abundante, pero todavía estamos viendo algo que tuvimos en el pasado. Ahora tendrá muchas deficiencias, pero está claro que esas plantas dominantes lo eran. Vamos a esperar, si no se hace nada, si no se controla, dentro de X años, no creo que muchos a la velocidad que va,
La especie dominante será el rosalito. Cuando vengan a lo mejor, imagínense que no lo hubiéramos visto nosotros, que hubieran llegado los conejos con unas temperaturas no tan altas como las actuales en la alta montaña. O sea, si no hubiera habido temperatura baja en el pasado, llegaríamos y diríamos, ay, pues las especies características de la alta montaña es el rosalito de Cumbres. Y no sabríamos nada, es lo que nos está pasando abajo. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos llegar a conocer lo que hemos perdido? Bueno, llevo 25 minutos. ¿Llevo 25? Nada, esta es mi propuesta: erradicar los conejos de los islotes, control en las islas mayores y crear fuentes de biodiversidad y recuperar el banco de diásporas para conseguir mejorar esto un poquito. Muchas gracias y perdonen por pasarme, porque no me paraste antes. Porque estaba, para que él pueda hablar 25 minutos, que también va a hablar 25.